¿Qué son las altas capacidades? Esta pregunta me la hacen un montón y para poder responderte te invito a que exploremos juntos algunas de las principales teorías que abordan el tema. Si no me conoces, soy Mariana de altascapacidades.com y con este espacio lo que quiero hacer es divulgar y también concientizar a familias y a colegios sobre la importancia de trabajar en la detección, identificación e inclusión de niños y niñas con altas capacidades. Entonces, vamos a repasar lo justo y necesario de teoría, pero para que puedas comprender de que no siempre es fácil identificar o definir a alguien con altas capacidades. Quédate hasta el final y luego vas a poder definir o decidir si te queda o te resuena algún modelo más que otro. Así que ahora sí, arrancamos. Empecemos con Castelló y Bache, un modelo muy usado en España, especialmente en las escuelas. Los autores lo que hacen es clasificar las altas capacidades en 3 categorías. En primer lugar, talento simple. Es alguien que destaca muchísimo en un área específica, como por ejemplo alguien que sea un crack en las matemáticas o un genio dibujando, pero no destaca en otras habilidades. En segundo lugar están el talento complejo, donde ahí ya se combinan varias habilidades, siempre destacando por sobre la media de otros pares de la misma edad. Por ejemplo, alguien que es muy bueno en matemáticas y además es muy creativo, y entonces de esa manera logra resolver, por ejemplo, problemas matemáticos de una forma innovadora. En tercer lugar, ellos hablan de la superdotación, que es una inteligencia general muy elevada que se combina con o mejor dicho, se ve reflejada en un CI de 130 o más, y entonces es una persona que destaca y tiene habilidades por sobre la media en la mayoría de las áreas o disciplinas. Este modelo es muy utilizado en España porque es muy práctico para identificar talentos en los colegios, donde además se usan pruebas desarrolladas en España, como la batería de aptitudes diferenciales, que básicamente es un test psicométrico que mide de manera cuantitativa la inteligencia, y el test de Torrance, que apunta a medir la creatividad. Entonces, por ese motivo, en España, en varias comunidades autónomas, se utiliza un montón. Sin embargo, hay algunas cuestiones que lo hacen un poco inaplicable porque es muy difícil terminar de discernir cuando, por ejemplo, un talento es simple, complejo o superdotación, porque faltan algunas herramientas en concreto para poner ahí un límite. Es una taxonomía muy rígida, y también en lo que respecta a superdotación se basa mucho en el CI para poder determinarlo. Entonces, si bien es práctico y es bastante claro a la hora de hacer esas definiciones, tiene también esto su lado B. Y además de todo esto, es una teoría que se cierne sobre todo en las capacidades cognitivas, pero no habla de las cuestiones emocionales, sociales, motivacionales, en fin, una serie de cuestiones que también tienen mucho que ver con el desarrollo y la puesta en acto de los talentos que tienen las personas con altas capacidades. Ahora pasamos a Joseph Renzulli, que quizás te suene su nombre. Bueno, Renzulli elabora su modelo de 3 anillos, no tanto para clasificar a las altas capacidades como Castelló y Bache, sino más bien para detectar y potenciar el talento. Para Renzulli, una persona es superdotada cuando se combinan, digamos, 3 cuestiones. Por un lado, la capacidad intelectual por encima de la media. Ahí no se requiere, no se exige un CI mínimo, sino tener una inteligencia por encima de la media y que se use de manera práctica. En segundo lugar, habla de la creatividad, pensar fuera de la caja, tener ideas nuevas. Y en tercer lugar, habla de la motivación, del compromiso, del esfuerzo que se le pone a la hora de llevar adelante algo que te apasiona. Su modelo de enriquecimiento para toda la escuela lo que busca es que todos los chicos, todos los alumnos tengan una oportunidad de crecer, y no solo que sea para los superdotados. Pero funciona como una puerta giratoria, es decir, se elige, por ejemplo, un grupo 15-25% superior, usando pruebas, recomendaciones de profesores, escalas de creatividad y motivación, y entonces se ve que ese grupo de ellos muestra un talento especial y un interés en ese área específica, y a ese subgrupo se los pone en un programa avanzado
con profesores especializados para desarrollar ese talento. Y así como se sigue este ejemplo de un área específica, se hace lo mismo en otras áreas específicas, de forma de que se pueda ir detectando y potenciando el talento diverso de diversos alumnos en diversas áreas. Y esto no es algo fijo, no es que siempre el mismo grupo va a ser el que tenga este programa avanzado, sino que va a ir variando. El máximo valor de este modelo, de los 3 anillos y de la puerta giratoria, es que es un enfoque dinámico e inclusivo. Permite detectar a más estudiantes y no los superdotados tradicionales a través de combinar los factores de la inteligencia, la creatividad y el compromiso. Y de esta manera además es dinámico porque su puerta giratoria lo que permite es que se ajuste a las necesidades cambiantes de las personas y que no sea siempre beneficiario un grupo fijo de alumnos. Por tanto, como es un enfoque muy flexible y adaptable, es muy utilizado en muchos países, entre ellos Argentina, por ejemplo, pero al mismo tiempo tiene como crítica que es demasiado abierto y entonces al no ceñirse a un CI mínimo y al depender de cada escuela cómo lo lleva adelante, tiene sus peros. Y finalmente, en lo que refiere a los aspectos fuera de lo cognitivo, Renzulli sí habla de motivación y de compromiso, lo cual le agrega una capa de complejidad mayor a la de Castelló y Bache, pero no hace hincapié en otros aspectos sociales y emocionales que podrían dar esta complejidad que suele afectar o caracterizar a las personas con altas capacidades. Repasemos entonces, para no perdernos. En primer lugar, Castelló y Bache con su clasificación en talento simple, talento complejo y superdotación. Y en segundo lugar, Joseph Renzulli, con su modelo de los 3 anillos, donde se necesita hablar de una capacidad intelectual por encima de la media, creatividad y motivación. Sumado a eso, la idea de la puerta giratoria, para incluir a más alumnos en esa detección y desarrollo del potencial. En una línea muy similar a Renzulli está Tannenbaum, con su modelo estrella, en donde habla que las capacidades excepcionales en el área intelectual, artística, deportiva, pueden emerger en cualquier persona y no solo en un superdotado si se encuentran los 5 factores que deben confluir para lograr el desarrollo, la potenciación de ese talento en esa área en particular. En primer lugar, capacidad general, una inteligencia amplia que abarca varias áreas. En segundo lugar, una capacidad específica, una habilidad excepcional en un dominio puntual, por ejemplo, música, matemáticas, artes. En tercer lugar, habla de factores ambientales, el entorno que te rodea, la familia, la escuela, la comunidad o cuestiones que tienen que ver con tu cultura, la cultura a la que perteneces. En cuarto lugar, habla de requisitos no intelectivos o no intelectuales que tienen que ver con rasgos de la personalidad, motivación, perseverancia, autoconfianza, tolerancia a la frustración, ese tipo de cuestiones. Y en último lugar, habla del azar, de los factores fortuitos, estar en el momento y el lugar adecuados donde te surge, por ejemplo, una oportunidad, un mentor que no esperabas cruzarte, que te va a ayudar con ese área que a vos te interesa y que te puede ayudar a desarrollar tu talento de una manera que sin su ayuda no podrías hacerlo. Con este modelo, Tannenbaum nos está diciendo que cualquier persona entonces puede desarrollar habilidades en un dominio puntual de manera excepcional y que no se requiere solamente ser inteligente para poder hacerlo. Es un modelo más amplio porque mide las circunstancias y otros aspectos, pero la realidad que también es más difícil de medir, porque cómo uno logra medir los apoyos, el azar y estos requisitos no intelectivos a la hora de poder determinar quién es alguien que tiene esa potencialidad en esa área específica. Para terminar con este autor, Tannenbaum desarrolla entonces un modelo que hace un poco más de hincapié en aspectos no puramente cognitivos y entonces se pregunta qué fortalezas y rasgos de personalidad tiene una persona a la hora de enfrentar determinados retos, qué confianza tiene, con lo cual va un paso más allá del compromiso con la tarea y la motivación que habla Renzulli, pero tampoco aborda con mayor detalle y profundidad otros aspectos
y habilidades emocionales, sociales y de sensibilidad que hacen a las personas con alta capacidad. Pero es una especie de modelo que ayuda también a complejizar esta respuesta que estamos buscando. Y finalmente llegamos a François Gagné. Su modelo fue evolucionando con el tiempo y de hecho no tiene solo un modelo, sino que tiene varios modelos que fueron capturando lo que desarrollaba en primer lugar e integrando nuevos conceptos e ideas en función de lo que él fue descubriendo y estudiando con rigor científico a lo largo del tiempo. Su primer modelo, que se llamó Modelo Diferenciado de Superdotación y Talento, distingue a la dotación precisamente del talento. La dotación son esas capacidades con las que naces: la inteligencia, la creatividad, la habilidad física, la sensibilidad emocional. Por el contrario, la dotación es el desarrollo de esas capacidades potenciales que se hace a través de mucha práctica y de más aprendizaje. Para pasar de uno u otro están los catalizadores, son los factores que ayudan o frenan ese proceso. Los catalizadores se dividen en internos, como la motivación, la perseverancia, la autoconfianza, y externos, como la familia, la escuela y la cultura. Un aspecto clave es que, según él, solo el 10% de los dotados se pueden convertir en talentosos, y ahí no tiene exclusivamente que ver el CI, sino más bien que lo que importa es las habilidades innatas de la persona y cómo interactúan con esos factores catalizadores para efectivamente luego ese potencial convertirlo en un talento. Años más tarde, en su modelo de desarrollo de habilidades naturales, lo que básicamente hace Gagné es ponerse a estudiar cómo esas dotes, esas habilidades o capacidades naturales con las que un niño nace van producto de la maduración biológica, pero también de las oportunidades que esa persona tiene desarrollándose en talentos o no. Es decir, frente a la estimulación, talentos y retos que una persona tenga respecto a ese área con la cual nació con una capacidad excepcional o por encima de la media, están estos factores externos que pueden hacer que esta capacidad efectivamente se ponga en acto o se estanque. De esta manera, un chico con capacidades innatas vinculadas a la matemática, si no tiene un buen profesor, un reto, un ambiente que lo estimule o una familia que lo conduzca a que pueda seguir desarrollando ese talento, probablemente no se vuelva un adulto que tenga esas capacidades evidenciadas. Finalmente, Gagné integra todos esos dos modelos en el modelo integrativo de desarrollo del talento, donde describe a este proceso como una secuencia de etapas muy claras. La base, que son las dotaciones naturales con las que naces; el proceso, que es el desarrollo de esos dotes a través del aprendizaje, la práctica deliberada, la educación formal o informal, los apoyos; y finalmente el resultado, que es la manifestación de ese talento excepcional y que se puede ver, por ejemplo, en un matemático brillante de adulto. De esta manera, este tercer modelo no solo incluye los catalizadores del primer modelo y la evolución biológica del segundo, sino que hace énfasis en la interacción dinámica entre lo innato y lo adquirido. A diferencia de los otros autores, Gagné sí habla de las emociones con mayor profundidad. De hecho, habla de que es un tipo de dotación, las habilidades socioafectivas, como la gran empatía y la alta sensibilidad, a la vez que también habla de otros factores emocionales como la motivación, el autoconcepto y la resiliencia, que son súper importantes a la hora de desarrollar el talento. Una gran fortaleza de este modelo es que es científico, muy sustentado y profundo. Sin embargo, lograr detectar el talento siguiendo este modelo implica usar herramientas muy específicas e integrales, y no siempre las escuelas cuentan con la posibilidad de llevar adelante una detección siguiendo estos conceptos o estas pautas. En resumen, mientras que Castelló y Bache hacen un modelo bastante fácil y práctico de llevar adelante por las escuelas, tiene como contrapartida que se enfoca principalmente en las habilidades y aspectos cognitivos, mientras que Renzulli y Tannenbaum hablan más bien de desarrollar el talento
sí incluyen otros aspectos que tienen que ver con la motivación, la autoconfianza, pero debemos decir que no son modelos que fueron pensados para clasificar o hacer una categorización de qué es altas capacidades y qué no. De hecho, son modelos más bien de intervención en la escuela educativa. Y finalmente Gagné, si bien es un modelo mucho más complejo, más integrativo, sólido a nivel científico, a nivel teórico es excelente o es muy bueno y es una referencia ineludible en términos académicos, pero la realidad es que a la hora de llevar a la práctica la posibilidad de identificar y detectar alumnos con altas capacidades bajo este modelo, la verdad es que se complica un poco por su nivel de abstracción. Entonces, ¿qué son las altas capacidades? Bueno, evidentemente es algo más que un CI o una inteligencia y que precisamente tiene que ver con que esas capacidades con las que una persona puede nacer y puede traer al mundo de forma innata necesitan de otros factores y otras variables para que efectivamente se lleven a la práctica. Cuestiones personales como la motivación, la autoconfianza, la perseverancia, sumado con el entorno que nos rodea, el entorno extrínseco como la escuela, la familia que te toca, la cultura y, no menor, también las cuestiones emocionales, la confianza que uno tiene, las ganas de afrontar determinados retos, la motivación. Hay un montón de aspectos que son muy importantes a la hora de que ese dote, esa capacidad con la que uno nace, se vuelva efectivamente real en la práctica. Y así termina este primer video sobre qué son las altas capacidades y quiénes fueron unos de los referentes principales a la hora de abordar el tema. Si te gustó el video, te agradecería que le des like y por supuesto me encantaría leerte en los comentarios sobre dudas, consultas, opiniones, si algún modelo te pareció más práctico que otro o si le quisieras hacer alguna crítica al modelo, ¿por qué no? Me encantaría leerte, espero haberte enseñado algo que no supieras y ojalá nos veamos en el próximo video. Hasta luego.